Hola, aquí estamos nuevamente con ustedes. Ahora queremos presentar este trabajo en donde estamos relacionando la palabra de Dios con el concepto de lo que tiene que ver con Lean Six Sigma. Como vemos aquí en esta ecuación, Lean Six Sigma consta de dos partes. Lean, que tiene que ver con las herramientas de manufactura esbelta, y Six Sigma, que tiene que ver con la manera como esas herramientas de manufactura esbelta nos permiten reducir errores hasta el punto de no permitir que sean menor a 3.4 defectos por millón de oportunidades. Bastante pequeño el reto. Y por supuesto, simultáneamente reducir las desviaciones que tengamos en un proceso, ya sea de un bien, servicio o experiencia. Aquí en esta pirámide se muestran las etapas de esa implementación del Lean Six Sigma. Aquí en cada una de las etapas se muestran esas herramientas de manufactura esbelta que podemos implementar, como la estandarización, como el Kaizen, está el SMED, el TPM y así sucesivamente dentro de una organización. Aquí igualmente se muestra cómo una técnica como es el DMAIC sirve para implementar esta herramienta dentro de lo que es una organización. Para ello también hay que apoyarse en algunas herramientas. Por ejemplo, aquí tenemos en este video titulado 5 porqués, el tema de 5 porqués, y en este otro video, causa-efecto, se muestra cómo se puede usar una herramienta como el árbol de problemas para poder implementar esas herramientas de manufactura esbelta dentro del concepto de Lean Six Sigma. Aquí también vemos que las organizaciones o el mercadeo de lo que tiene que ver con el mejoramiento continuo, la disminución de errores y las desviaciones han implementado algunos estándares o algunos niveles con los cuales los líderes que manejan Lean Six Sigma en una organización pueden ser acreditados. Entonces mire que aquí están desde la base, el White Belt, hasta el Master Black Belt, que son los que pueden implementar estas herramientas de Lean Six Sigma en una organización, cada uno por supuesto dentro de sus limitaciones. Pero bueno, ¿y esto qué tiene que ver con la palabra de Dios? Efectivamente, en este video titulado Control de Procesos se muestra cómo la palabra de Dios, cuando se dijo que se había falseado el derecho, obedecía que habíamos tenido desviaciones de esa línea azul que se muestra en esa figura de la izquierda. Si vemos los tres parábolas que aparecen ahí, están movidas de ese centro, solo hay una que está alineada. Eso significa que existan errores que no nos hemos podido manejar. O en este otro video titulado Control de Procesos y Mandato Divino se muestra como en esta figura también aquí se están mostrando las desviaciones. Cuando se habla que traspasaban las leyes, miren que hay un punto ahí que está pasando en la línea roja. ¿Y qué es lo que se pretende hacer con Lean Six Sigma y qué es lo que nos busca la palabra de Dios? Que en este objetivo, en este óvalo que acabo de colocar aquí, que es en donde está el valor medio de donde podemos nosotros, donde deberíamos apuntarle a todas las cosas, lo que pretende es que todos los valores que están entre esta línea verde que estoy marcando con la flecha roja y esta otra línea verde que la marco también, se junten, casi que estén pegadas a ese valor objetivo que aparece en el óvalo del centro. Ese es el concepto de Lean Six Sigma. Es decir, que se disminuyan los errores y las desviaciones, como lo dijimos anteriormente. Es lo que pretende también el Padre que hagamos nosotros, que le demos dirección en nuestra vida, de modo que estemos muy centrados, que estemos muy puestos en ese objetivo. ¿Y cuál es el objetivo? Seguir sus mandamientos, seguir sus preceptos. Miren como las herramientas de manufactura esbelta, el Lean Six Sigma, ya lo tenemos desde hace más de 2600 años, desde la misma creación. Ahora bien, si nosotros vemos cómo están construidas esa misma figura que mostrábamos anteriormente, se puede mostrar que para poder reducir acercarnos a ese valor medio, vemos que existen por lo menos en la curva de distribución normal tres desviaciones. A una desviación, a dos desviaciones y a tres desviaciones. Y miren el porcentaje de datos que pueden caer ahí. Lo que quiere el Padre es que todos lleguemos a ese 99.7. Para eso también lo podemos describir como se muestra en este documento 2 o 3, que se puede representar que cuando achatamos bajamos esa curva, esa parábola que se muestra ahí, la idea es que quede como un rectángulo. ¿Para qué? Para que ya no sea el 99.7 ni el 95.5 ni el 68.3 los que estemos, sino el 100% alineados con el Padre. Y eso es lo que él planteó en el Emuná, cuando estuvo en el Antiguo Testamento, que es una palabra hebrea que significa
sólido, firme. Es decir, de ahí proviene la palabra amén. Es decir, que no quiere decir que ojalá suceda, sino que debe suceder. ¿Por qué? Porque esa es la promesa del Padre, que sucedan las cosas. Él no les prometió que de pronto los sacaba de Egipto a los judíos. Él los sacó. Y todas las promesas que le hizo a Abraham, a David, también las cumplió. Y aquí se muestra un ejemplo de ello. A los judíos les dijo que en la semana 70 Él volvería y los liberaría. Ya estamos en la semana 69, está pendiente la semana 70, como se muestra en este video titulado Redención Laboral y 70 semanas de Daniel. La última semana la dejó aplazada, ¿por qué? Para beneficio de nosotros los gentiles. Es decir, que mientras se espera esa última semana en la que el Padre ya les da la mano finalmente a los judíos, Él nos está dando la oportunidad a los gentiles a través de Jesucristo para que también constituyamos la iglesia y nos alineemos a Él. Esos eran los pactos que se hacían antes. Recuerdan que antes todo era de palabra. Cuando se hacía un contrato, se hacía un acuerdo, era de palabra. Se estrechaba la mano y no necesitábamos ni notarios, ni jueces, ni abogados para que se cumpliera. Es lo que nos trata de decir este mensaje del Emuná. Ahora aquí en el documento de Romanos, miren lo que se coloca: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Claro, ponen la justicia de Dios en la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. ¿Cuál no hay diferencia? Que en el Antiguo Testamento el Padre le estaba haciendo la promesa al pueblo judío, pero cuando los coloca en la banca y les espera la última semana, la semana 70, toma riendas otra vez con los judíos el Padre, Él nos da ese espacio para que la iglesia crezca, que somos los gentiles. ¿En quién? En Jesús. Pero mire que Él ya nos justifica con la crucifixión de Jesús, nos justifica ante el Padre, no por nuestra fe ni por nuestro esfuerzo, sino por la fe de Jesús. ¿Qué es lo que significa aquí en Romanos? Se trata de hablar del concepto de pistis. En el Antiguo Testamento, en el hebreo era emuná, en el griego, en el Nuevo Testamento es pistis, que es la fe de Jesús, la que se manifiesta. Y por Jesús deben suceder las cosas. Por el sueldo decía, todo lo que pongan en mi nombre será hecho. Y miren que así sucedió en el relato de Mateo 17. Una persona llevó a que sanaran a su hijo porque tenía demonios dentro, y los discípulos no lo pudieron rescatar, solamente Jesús lo pudo hacer. ¿Y por qué lo hizo? Porque eventualmente, como ya se narraban varios videos aquí, los apóstoles todavía no creían completamente en Jesús. Únicamente cuando Él ya fallece es que creen completamente, y por eso les he expuesto el Espíritu Santo finalmente a ellos. Esto que nos deja a nosotros como reflexión es que a nosotros no tenemos que preocuparnos por si nuestra fe es suficiente para que seamos rescatados o que en el juicio no seamos castigados. No, debemos esforzarnos, por supuesto, para llegar a ese objetivo, a esa línea, ese óvalo que está en rojo, como se explicó anteriormente. Pero ya Jesús nos está justificando. Él ya hizo ese trabajo. Él ya nos está reemplazando ahí para que lleguemos a ese punto. Qué interesante que es esto. Entonces no debemos sufrir ni amargarnos, como lo que dicen, se profesa aquí en el libro de Pedro, en el libro de Proverbios y en el libro de Hebreos en el capítulo 2. Ni amargarnos y sufrir por eso, porque es que ya ellos, el Padre, con los judíos, los ha apoyado y les va a resolver el tema de su alineación. Y Jesús ya lo hizo por nosotros. Finalmente, ¿y cómo podemos nosotros esforzarnos y cómo damos dirección a nuestra vida para llegar a la acción a la que finalmente nos hemos reivindicados y cumplamos con eso que habíamos plantado en el Six Sigma? Leer la palabra de Dios, meditar, reflexionar permanentemente en ella. Y de esta manera, miren lo que pasa. En Apocalipsis se narra de que aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Mire que dice, y no la fe en Jesús, sino la fe de Jesús. Ella es la que nos reivindica y por eso están ahí puestos los 144,000. ¿Qué conclusión sacamos de eso? Que no tenemos que esforzarnos por la cantidad de fe que tengamos o no tengamos, porque ¿quién la puede medir? Nadie. ¿Quién es juez para decirnos que tenemos suficiente fe o no suficiente fe para estar alineados al Padre? Sino que debemos ser fieles ¿a quién? Para el caso de los judíos, a Dios, y para el caso nuestro, los gentiles, a Jesús. Y así podemos lograr que el juicio final seamos rescatados. Qué interesante que es la palabra de Dios. Espero sirva esta reflexión que acabo de hacer en este documento.